comparecer hoy porque los peores pronósticos se han consumado. La mesa del Congreso, siguiendo con sus políticas rebeldes y antidemocráticas, ha decidido vetar la ley que provenía de Galicia, votada por unanimidad, sobre un aspecto central para nuestro país que versa sobre la transferencia de una autopista que cruza el norte y sur de nuestro país, particularmente de la AP9. Llamamos y definimos al gobierno como rebelde porque, como ustedes se darán cuenta, en la Junta de Portavoces pasada se ha cumplido con el trámite de audiencia y la mayoría de esa Junta de Portavoces ha dicho que había que reconsiderar el recurso que había formulado En Marea. El trámite de audiencia existe para que después vaya a la mesa y, en consecuencia o en coherencia con lo escuchado, desde luego allí se vote. La primera reflexión que queremos hacer desde En Marea es, que nos expliquen el Partido Popular y Ciudadanos por qué deciden humillar al pueblo gallego. Este es un reto para Galicia. Estamos hablando de la cohesión social, de la cohesión económica y, por supuesto, de un elemento que forma parte de la vida de la gente. Hay mucha gente que trabaja allí y que se desplaza diariamente por esta autopista. ¿Por qué deciden humillar al pueblo gallego, Partido Popular y, en este caso, Ciudadanos? En segundo lugar, tenemos que hacer una apelación directa al presidente de la Xunta de Galicia. Nos preguntamos qué papel juega Alberto Núñez Feijóo, que es miembro de la dirección del Partido Popular Española, que hoy ha sido derrotado por su propio partido. Que nos digan, desde luego, qué es lo que está pasando en el Partido Popular o por qué, desde luego, el Partido Popular decide también humillar a su presidente. Desde luego, para nosotras, los hombres y mujeres de En Marea, Alberto Núñez Feijóo hoy no representa, desde luego, la voluntad de su partido y, sin lugar a dudas, nos está demostrando que una mayoría absoluta tan aplastante como la que tiene el Partido Popular en Galicia es bastante inútil. Queremos decir que se vulneran dos principios, no solo la separación de poderes en sentido vertical. Es evidente que se impide el debate legislativo sobre una cuestión que no supone aumento presupuestario, es un debate político y se nos impide debatir sobre esto en la Cámara, sino también el horizontal, porque lo que está haciendo el Gobierno de España, auxiliado por Ciudadanos, es también impedir de facto la aplicación del artículo 87.2 de nuestra Constitución, que es vetar, impedir que las comunidades autónomas tengan iniciativa legislativa. Esto es lo que se ha producido hoy, que una ley que venía, insisto, votada por unanimidad, en este caso por la Cámara gallega, también por el Partido Popular, pues obviamente decide el Partido Popular impedir su debate. Por tanto, digamos que no existe en España la separación de poderes y, por supuesto, se cargan la iniciativa legislativa también de las comunidades autónomas. Por tanto, digamos que un día grave. Si adelantamos ya que desde En Marea, obviamente, hemos presentado un recurso y vamos a continuar con las acciones pertinentes para defender, en este caso, a nuestro pueblo y los intereses de los gallegos y las gallegas, que son más de 2,7 millones de habitantes. Y muy rápidamente, si me permiten, desde En Marea, respecto de la Comisión Territorial. Por supuesto, es gravísimo lo que está pasando en nuestro Estado. Y obviamente la apuesta firme de En Marea en relación a Cataluña sigue siendo por la no intervención, sigue siendo por el diálogo. Seguimos diciendo que la palabra es lo único posible, que estamos a tiempo. En política siempre hay tiempo para arreglar las cosas de manera pacífica y que, por tanto, desde luego, mientras la posibilidad belicista de aplicar el 155 se mantenga, desde luego En Marea va a mantener también aplazada su decisión de formar parte de esa comisión territorial.